Fui discriminado toda mi vida por mi hermana, la hija adorada. Así fue como obtuve mi dulce venganza. Soporté el peso de la discriminación durante toda mi existencia, una sombra constante proyectada por mi hermana, la hija de oro. Incluso ella intentó usurpar el momento más sagrado caminando por el pasillo en mi boda, pero al final, el universo, o quizás mi propia astucia combinada con la de mi ahora esposa, me concedió una venganza tan dulce que aún resuena en mis recuerdos. Mis padres nunca se molestaron en disimular su favoritismo hacia mi hermana. Si ella me acusaba de algo, por absurdo que fuera, la palabra de ella era ley y yo cargaba con el castigo. En cambio, si yo me atrevía a señalar una falta suya, incluso presentando pruebas irrefutables, el castigo para ella era simbólico y siempre encontraban la forma de regañarme a mí también, como si mi mera queja fuera un delito. Mi pastel de cumpleaños siempre, sin excepción, tenía que ser del sabor favorito de ella. Mis padres fingían una amnesia selectiva sobre mi absoluto desprecio por ese sabor. Los regalos para ella eran más numerosos y costosos, las salidas familiares, incluso aquellas que supuestamente celebraban algo mío, giraban en torno a sus deseos. Mi hermana creció malcriada y ensimismada, y yo fui su saco de boxeo emocional. Al principio, su actitud era de un desdén mayoritariamente pasivo, pero la situación se deterioró brutalmente durante nuestra adolescencia. Ella terminó completamente sola, sin amigos. Nunca supe los detalles, sus amigos la abandonaron porque era una persona horrible. Es posible, ya que nunca fuimos cercanos. Mis padres pregonaban sus logros académicos mínimos como si fueran hazañas épicas, mientras que mis propias calificaciones, consistentemente superiores, eran ignoradas o usadas como material de burla, como si esforzarme fuera un chiste. Supe que no tenía amigos porque asistíamos a la misma escuela y simplemente dejé de verla acompañada. Yo, por el contrario, era bastante popular. Mi hermana se percató de esto y, de la noche a la mañana, transformó su desdén ocasional en una campaña constante de derribo. Empezó a acusar a mis amigos y a mí de todo tipo de cosas. Mis padres, creyendo cada palabra suya, dejaron de permitirme salir con excusas ridículas como, esa gente no es buena para ti, según tu hermana, o el clásico manipulatorio, ¿por qué quieres abandonarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia? Lo que me salvó de un aislamiento total fue mi familia extendida. La mayoría vivía en nuestra misma ciudad y, a pesar de algunas diferencias de edad, desarrollé una relación estrecha con mis primos. En una reunión familiar, me invitaron a un evento, ya no recuerdo exactamente cuál, y yo, con la tristeza pintada en el rostro, respondí que no me permitían salir a ningún lado. Cuando me preguntaron el por qué, mi yo infantil, con una franqueza brutal, soltó que era porque a mí no se me permitía tener amigos, ya que mi hermana no tenía ninguno. Esa bomba de verdad llegó, como era de esperarse, a oídos de los adultos, quienes al parecer destrozaron a mis padres a críticas más tarde. Yo fui regañado por mentir y castigado por un mes entero, pero, como un pequeño triunfo pirata, a raíz de ese incidente me concedieron un poco más de libertad. El castigo valió completamente la pena. Mi hermana exigió cambiar de escuela. Supongo que la humillación de que toda la familia extendida supiera su patético estado social fue demasiado para su frágil ego. Mis padres, por supuesto, accedieron de inmediato, a pesar del costo adicional y la logística complicada. Hizo amigos en su nueva escuela, pero eso no significó que volviera a ignorarme. Habiendo probado el dulce sabor del poder al meterse conmigo, y enfurecida porque yo había revelado su soledad, nunca más me dejó en paz. Mi vida continuó siendo una montaña rusa de dificultades. Sus nuevas amigas venían a nuestra casa y me acosaban, algo que mis padres calificaban como bromas inocentes. Jamás invité a mis propios amigos porque mis padres eran anfitriones pésimos o porque mi hermana los acusaba de robar y mis padres, una vez más, le creían. Sin embargo, me aferré a la conexión con mis primos, ya que mis padres nunca se atrevieron a tratarlos de la misma manera miserable. Luego llegó mi primera novia. Yo no quería, bajo ningún concepto, llevarla a casa, pero mis padres insistieron con una testarudez exasperante. En un momento, estuvimos separados y ella vino a buscarme, con el rostro descompuesto, para contarme que mi hermana había estado coqueteando conmigo descaradamente. Me describió cómo se acercó con ropa ajustada, moviendo las pestañas postizas, y comenzó a despotricar sobre lo horrible que era yo y lo maravillosa que era ella. Ella, obviamente, se sintió violentada y vino a buscarme de inmediato. Por supuesto, mi hermana corrió hacia mis padres con una versión alterna de la realidad, que había sido mi novia quien intentó coquetear conmigo, y que ella, siendo la hermana ejemplar, lo había rechazado por lealtad hacia mí. Adivinen a quién le creyeron. Ahora, mi novia no era una santa, pero le creí de inmediato por una razón cruel y visceral. Recuerden, yo era un adolescente sumido en un pantano de injusticia,
estaba lleno de resentimiento y amargura, y odiaba a mi hermana con la misma intensidad con que ella me odiaba a mí. Hecha esa advertencia, hablemos de apariencias. No las había mencionado antes porque me parecían irrelevantes. Mis padres tenían sobrepeso y mostraban su amor a través de la comida, sirviendo porciones extra, comprando golosinas, etc. Mi hermana también tenía sobrepeso, mientras que yo no. Yo siempre fui más bien delgado, en parte porque los castigos frecuentemente incluían la privación de esos mismos dulces y snacks. Obviamente, el peso no define a una persona, es la personalidad lo que importa, pero mi hermana, incluso entonces, ya era grosera, consentida y con una actitud entitled. Sus intentos de coqueteo eran torpes y patéticos porque nunca en su vida había tenido que esforzarse por nada, solo tenía que exigir y mis padres cumplían. A eso súmenle el hecho de que, objetivamente, ella no tenía el aspecto de una modelo sexy. Incluso yo, un adolescente lleno de inseguridades, no podía creer que mi novia intentaría engañarme con ella. En fin, mis padres me prohibieron terminantemente salir con una chica tan horrible. Intenté continuar la relación en secreto, pero fue una misión casi imposible y, eventualmente, terminamos. Tuve otra novia, y de nuevo, la historia se repitió. Mi hermana la acusó de coquetear conmigo cuando ella rechazó sus insinuaciones. Y, como un disco rayado, mis padres le creyeron a ella. Intenté señalar el patrón obvio, pero su veredicto fue que yo era incapaz de tomar buenas decisiones y siempre elegía novias malas. La relación, asfixiada por este drama shakespeariano, se desvaneció. Eventualmente, en la preparatoria, me gané la reputación de ser un zorro, ya que no tenía problema en besarme con chicas, pero me negaba a tener relaciones sexuales. Afortunadamente, ese rumor nunca llegó a oídos de mi hermana o mis padres, ese era mi pequeño mundo, mi frágil escape. Mi hermana, durante todo este tiempo, sí llevó un novio a casa. Fue exhibido como un trofeo, y mis padres pasaron cada segundo sermoneándome sobre lo maravilloso que era y por qué yo no podía ser como mi hermana y encontrar a alguien así, hasta que él dejó de aparecer y, de repente, se transformó en un bastardo traicionero que había engañado a mi pobre hermana. Oh, bueno, y la desigualdad de trato continuó. Para entonces, ella tenía más dinero de gasto y sus toques de queda eran mucho más flexibles que los míos. Ella era libre de ir y venir a su antojo, mientras que mis movimientos estaban estrictamente vigilados. Si me quejaba, mis padres argumentaban que era porque ella era mayor, pero cuando yo alcancé esa misma edad, las reglas no cambiaron. Y cuando volví a señalarlo, o lo negaban rotundamente o afirmaban que era porque no podían confiar en mí como confiaban en ella, usando las acusaciones de mi hermana contra mis novias y amigos como prueba de mi pésimo criterio. El tiempo pasó y llegó la graduación de mi hermana. Fue aceptada en una universidad no muy prestigiosa, sin becas de ningún tipo. Como solo me enteraba de sus logros, no sé a qué otras universidades aplicó, así que no puedo medir la magnitud de sus rechazos. Lo que sí sé es que sus calificaciones en la preparatoria eran mediocres, porque cada vez que sacaba una B, lo celebrábamos como si hubiera ganado el Nobel. Yo, por otro lado, usualmente sacaba puras A, pero mis padres se negaban a celebrarlo, argumentando que, como siempre las obtenía, no había nada que festejar. Mis padres, naturalmente, hicieron una fanfarria monumental y le prometieron pagar toda su carrera. Yo me sentí aliviado de que se fuera, aunque eso no hizo mi vida más fácil. Ella volvía a casa cada 2 fines de semana y, mágicamente, siempre desaparecían cosas de mi habitación o se le ocurrían nuevas formas de hacer mi vida miserable. Mis toques de queda seguían siendo ridículamente estrictos. Eventualmente, mi madre vino a hablarme sobre mi inminente graduación. Solo soy un año menor que mi hermana. Me dijo que, como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para la mía, así que sería mejor que empezara a trabajar inmediatamente después de graduarme y que esperara a que ella terminara su carrera para ver si podían pagar algo para mí. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar todos mis gastos personales, además de una parte de las cuentas y el alquiler. Señalé que podía solicitar préstamos estudiantiles. Mi madre soltó un sí, pero no, argumentando que como eran tan cariñosos conmigo y yo tenía tan mal juicio, ellos decidirían si valía la pena que me endeudara o no. No estoy seguro de cómo planeaban impedírmelo, pero no pregunté. Las becas ni siquiera se mencionaron. Ya no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y nunca habían creído en mis capacidades de todos modos. No pestañeé, simplemente dije, ok. Mi madre claramente no esperaba esa reacción y se puso a lloriquear. Quizás esperaba que hiciera una rabieta para tener una excusa para nunca pagar mis estudios, pero me mantuve impasible, solo dije que entendía su posición, les agradecí por su preocupación, y ahí terminó la conversación. Mi padre intentó lo mismo más tarde,
pero también me negué a darles la reacción emocional que buscaban. Verán, después de una vida entera de su pésima crianza, nunca albergué expectativas respecto a mi educación universitaria. Sabía que encontrarían cualquier excusa para no pagarla y hacer mi vida más difícil. Nunca creí esa farsa de que eventualmente pagarían si yo trabajaba y esperaba. Me había estado preparando en silencio durante años. Apenas podía salir, mis amistades eran escasas, así que tuve mucho tiempo para estudiar, y lo hice a conciencia porque veía la universidad como mi único pasaporte a la libertad. Bueno, llegó el momento y mi trabajo duro dio frutos. Obtuve una beca completa. No era para Harvard ni nada por el estilo, pero era un curso lo suficientemente bueno en una universidad decente. Sabiendo que mi hermana lo odiaría e intentaría sabotearme a través de mis padres, publiqué mi logro en redes sociales al mismo tiempo que se lo decía a ellos, incluso forzándome a agradecerles en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir, porque tendrían que explicarle a toda la familia el porqué. Inicialmente, incluso se mostraron un poco orgullosos y se jactaron de ello, hasta que, supongo, mi hermana se puso en contacto con ellos y cambiaron radicalmente su discurso, preguntándome si estaba seguro de querer ir. Dejaron escapar que a mi hermana no le estaba yendo bien y que, como ella era más inteligente y tenía mejor juicio que yo, a mí me iría peor. Obviamente, me mantuve firme. No estaban contentos, pero no pudieron hacer nada. La universidad fue mi salvación. Por primera vez, empecé a ser feliz. Todavía mantenía contacto con mis padres y los visitaba en festividades, pero como se negaron a aportar económicamente, podía excusarme de no ir con frecuencia debido a la falta de dinero. Durante este tiempo, evité presentarles a cualquier chica con la que saliera. Mi hermana, por su parte, dejó la universidad. Sé que no se graduó porque, de haberlo hecho, habrían hecho una fiesta épica. Se mudó de vuelta a casa, sin pagar cuentas ni alquiler, pero era diferente, según mis padres, y consiguió un trabajo en la misma empresa que mi madre, obviamente gracias a sus contactos. Todo esto me lo presentaron como un gran logro. Ya casi termino, lo prometo. Fue por esta época que conocí a mi esposa. Ya saben, esa gente que dice, si yo estuviera en esa situación, habría hecho algo. Mi esposa es el tipo de persona que realmente lo hace. Yo soy del tipo sumiso, el felpudo que en el momento se queda callado y luego no puede dormir por la noche, dándole vueltas a todas las cosas ingeniosas que pudo haber dicho o hecho. Soy la persona que no puede evitar que se le quiebre la voz y se le llenen los ojos de lágrimas cuando está furioso. Mi esposa es el tipo que responde de inmediato. Le encanta el drama y le fascina resolverlo. Es el tipo que, si no responde de inmediato a una ofensa, es mejor que empieces a preocuparte, porque no perdonará ni olvidará, simplemente está tramando algo peor por venganza. Ella fue quien quiso que publicara esto aquí y también quería publicar en un foro de venganza nuclear, pero decidió que lo que hicimos no llegaba a ese nivel. La gente a menudo se sorprende de que yo me juntara con alguien como ella, pero solo porque mi educación me impedía actuar como ella, no significaba que no me gustara como lo hacía. Me encanta que mi esposa haga lo que yo no puedo, y trata bien a la gente siempre y cuando ellos hagan lo mismo con ella. Cuando discutimos el matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferíamos gastar en un viaje soñado a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto al lugar, dado que su familia estaba dispersa y la mía todavía se concentraba mayormente en mi ciudad natal, decidimos hacerla allí. Tampoco vivíamos demasiado lejos, así que podíamos hacer algunos viajes los fines de semana para organizar cosas. Además, teníamos cierta flexibilidad laboral que nos permitía quedarnos en mi ciudad natal por un tiempo si era necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y el reserva la fecha, con varios meses de anticipación. En este punto, mis padres, naturalmente, exigieron conocer a mi mujer. Yo quería armarme de valor y negarme, pero estaba luchando contra mis viejos patrones. La distancia me había hecho pensar, de forma ingenua, que tal vez mis padres no eran tan malos como los recordaba. Bueno, mi esposa pareció cancelar la Navidad cuando le dije eso, pero accedió bajo una condición, que yo me asegurara de que nunca estuviera a solas con ellos. Verán, ella se había estado preparando para esto. Incluso compró una grabadora de alta calidad que podía esconder en un bolsillo para grabar todo. Estaba emocionada, pensando en todas las formas en que podría rechazar las insinuaciones de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación a toda la familia. Así que se fue sola y eufórica a conocerlos, y regresó más tarde, radiante. Cariño, cariño, no vas a creer las cosas horribles que querían, cariño, podemos joderlos muy fuerte, hay tantas posibilidades. Yo estaba confundido y quería escuchar la grabación de inmediato, pero ella, inteligentemente, me dijo que era mejor que escuchara su resumen primero o podría malinterpretar la situación. Bueno, ella fue allí y, en lugar de coqueteos,
mis padres y mi hermana la sentaron solemnemente. Después de algunas quejas sobre que no aprobaban nuestra relación, mi pésimo juicio, etc., soltaron la bomba. Estaban dispuestos a pagar toda mi boda, con una única condición: mi hermana caminaría por el pasillo antes que yo. Mis padres insistieron en que mi hermana, vestida con un traje de novia, caminara primero por el pasillo en mi boda. Su excusa fue que no estaba bien que un hermano menor se casara primero, así que era justo que mi hermana al menos tuviera la experiencia, en mi lugar, con fotos tomadas en el vestido, e incluso tendría un pastel pequeño más tarde. Mi esposa escribe ahora su parte. Hola, esposa vengativa al habla. El infierno no tiene furia como una acechadora pro venganza, karma instantáneo, venganza nuclear cuando su amado es despreciado. Dicho esto, por mucho que mi esposo, ahora es mi esposo, me pinte como este tipo ingenioso, admito que mis neuronas casi sufren un cortocircuito cuando esas personas sugirieron legítimamente esa basura como si fuera un gran regalo. Creo que incluso los troyanos preferirían aceptar el caballo por segunda vez. Caray, después de que mi cerebro se reinició, tenía una lista completa de insultos lista para soltar, pero algo en mi alma me susurró al oído como el diablo: engánchalos a estos idiotas. Así que dije que necesitaba pensarlo, ver cómo reaccionaría mi prometido, y luego salí corriendo de allí antes de que pudiera delatar mis planes nefastos. De vuelta conmigo, el esposo. Así que mi esposa relató sinceramente cómo mis padres querían que incluso mi boda girara en torno a mi hermana, con una sonrisa en su rostro y la grabación para probarlo. Me quedé en estado de shock. La distancia había suavizado los recuerdos de lo mal que me trataron y pensé, ingenuamente, que incluso ellos no serían capaces de llegar tan lejos. Afortunadamente, mi esposa, insistiendo en el ángulo de la venganza, me ayudó a no caer en un hoyo mental. Nos divertimos muchísimo ideando formas de joderlos, desde planes ridículamente extravagantes hasta lo que creíamos factible. Luego llamamos a su hermana, mucho más sensata, cuando decidimos un plan inicial. Implicaba tener 2 direcciones de lugar, darles la incorrecta, etc. Bueno, la hermana sensata nos regañó como a niños. Aunque reconoció que nunca podría convencernos de evitar la represalia, al menos nos hizo ver que algo así sería difícil de ejecutar y muy sospechoso. Algunas de nuestras otras ideas también corrían el riesgo de demandas, así que finalmente nos decidimos por el plan más benigno: actuar como si estuviéramos de acuerdo, pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería pro venganza. El resto es en su mayoría obra de mi esposa, pero ella quiere que yo haga los honores. Es importante mencionar que todo lo que hizo fue discutido previamente conmigo y eran ideas mutuas. Ella regresó con mis padres, les dijo que había sondeado el terreno y creía que yo no estaría de acuerdo. Sin embargo, ella no veía el problema y, no queriendo que la familia se desmoronara, estaría dispuesta a ayudarlos a llevar a cabo el plan. Señaló que a mí no me gusta el conflicto, así que si me sorprendían con esto en el momento, probablemente no haría un escándalo frente a toda la gente. Pero, por otro lado, el matrimonio es algo grande, así que quién sabía si yo explotaría. Por lo tanto, sugirió un compromiso: ellos ayudarían a pagar cosas. De esta manera, yo sentiría aún más presión para no decir nada, ya que no solo estaríamos en público con nuestras familias presentes, sino que estaría agradecido por la ayuda económica. Dijo que mis padres parecieron impactados y mi hermana, una adulta, literalmente comenzó a saltar de alegría como una niña pequeña. Así que el trato fue aceptado. Es crucial destacar que mi esposa también afirmó que, debido a mi pésimo juicio y novias pasadas, estas palabras fueron idea mía y estoy muy orgulloso de usar sus propias armas contra ellos. Yo era desconfiado y controlador, y que me gustaba revisar su teléfono para asegurarme de que no me estuviera engañando. Como tal, era imperativo que nada de este plan se pusiera nunca por escrito. Para cualquier discusión relacionada con mi hermana caminando por el pasillo antes que yo, ella tendría que ir personalmente a su casa a hablar. Y así comenzaron los meses de engaño épico, donde mis padres y mi hermana pensaban que me estaban timando, mientras que mi esposa y yo los estábamos ordeñando económicamente. En lugar de pagar solo lo básico de la boda, se mantuvieron discretos, por supuesto. Mis padres querían opinar en todo, incluidas algunas cosas que eran importantes para mí, como las canciones y la paleta de colores. Mi esposa los convencía de que lo dejaran pasar para mantenerme bajo control, pero como a nosotros nunca nos importó la ceremonia para empezar, todo lo demás era juego limpio, o eso pensaban ellos. Aquí está lo que hicimos. Íbamos a revisar las opciones de bebidas y menú y luego, aceptábamos la opción de precio más bajo o la segunda más baja. Mi esposa luego llevaba secretamente a mi hermana a probarlo y luego suspiraba y decía: es una lástima que no queramos abusar de la buena voluntad de tus padres, así que no obtendremos las mejores opciones.
Esto provocaba que mi hermana, indignada, exigiera que mis padres pagaran por lo más caro y exclusivo. Mis padres luego me decían que no me preocupara y que pagarían por la opción más cara. Lo mismo se hizo con el fotógrafo y las flores. Mi esposa le mostró a mi hermana un ramo de las flores que realmente queríamos y luego expresó con tristeza como yo quería otras flores de mal gusto. Esto provocaba que mis padres me dijeran que ellos querían que optáramos por dichas flores y que pagarían por ellas. Cuando se trató del traje de novio, tuvimos un pequeño contratiempo. Mis padres querían que usara un traje horrible. Bueno, no era totalmente horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría bien. Habíamos planeado decir que sí y luego simplemente no usarlo, pero mi mamá me envió un mensaje de texto al respecto para que hubiera prueba escrita de que yo había dicho, ok. Tuvimos que cambiar de estrategia, me negué rotundamente por mensaje y mantuve mi posición. Mi esposa fue allí y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana, en un arranque de maldad, sugirió arruinar mi traje deseado para que me viera obligado a usar el otro. Ella fingió estar de acuerdo, con una sonrisa malévola por dentro. Durante todo este tiempo, mantuvieron las comunicaciones fuera de cualquier mensaje de texto. Nos aseguramos de que esto sucediera haciendo que yo respondiera a mi hermana cuando ella intentaba enviarle mensajes a mi esposa. Esto solidificó las afirmaciones de mi esposa de que yo era incontrolable y neurótico, por lo que se lo creyeron y nunca se arriesgaron a poner nada por escrito. A algunas personas podría no gustarles la idea de que su pareja ande hablando mal de ellos a la familia, pero yo, que soy tan felpudo, encontré extremadamente divertido que me pintaran como esta persona controladora y peligrosa, y la animé a hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido. Y mi hermana sí intentó coquetear conmigo en varias ocasiones, pero ella actuó, conflictuada, para vender realmente que estaba de su lado. Mi esposa fingía contarles cosas sin mi conocimiento, pero nunca, jamás, les dijo que ya habíamos contratado seguridad. Fue increíblemente divertido. Mi esposa y yo, que habíamos considerado sinceramente una boda en el juzgado para enfocar todos los costos en nuestra luna de miel, terminamos teniendo esta boda extravagante y costosa y apenas gastamos un centavo. Lo llamamos pago por daños emocionales de mis padres. Creo que mi esposa, ella acaba de confirmar que tengo razón. Estaba disfrutando de todo el engaño más que de planificar nuestra boda. No pensé que fuera posible ver a una persona tan radiante ante la idea de perder todo su sábado haciendo un viaje en coche para discutir detalles de la boda con sus suegros, pero ahí estábamos. Pronto llegó el día. El plan que mis padres, hermana y esposa habían ideado era esperar hasta que todos los invitados estuvieran sentados. Como el novio siempre llega tarde, harían que mi hermana llegara en ese preciso momento para evitar que yo la viera e intentara detenerla, y ella caminaría por el pasillo. Para cuando yo me enterara de lo que había pasado, sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi traje, guardamos un trozo de tela sobrante de las modificaciones. Mi esposa llevó eso a la casa de mis padres, mi hermana todavía vive con ellos, y se lo mostró como prueba de que había arruinado el traje. Luego dijo que tenía que volver conmigo ya que yo estaba furioso y ella necesitaba calmarme. Les dijo que los vería en la boda. Nos aseguramos de mantener a nuestra seguridad real oculta inicialmente. Cuando llegaron los invitados y mis padres, solo vieron a una mujer con una lista de nombres para revisar. Solo después de que mis padres se instalaron, trajimos a la seguridad real un tipo grande que parecía un guardaespaldas de película. Le dimos instrucciones claras de no dejar entrar a mi hermana bajo ninguna circunstancia y le prometimos una generosa propina si mantenía nuestras instrucciones confidenciales. Pronto llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje de texto de que mi hermana estaba a menos de 5 minutos, así que mi papá hizo una señal para que comenzara la ceremonia. Mis padrinos de honor habían sido preparados para seguir su ejemplo, así que lo hicieron sin consultarme. Después de que todos tomaron sus lugares, mi papá se paró en la entrada esperándome a mí. Mientras esto ocurría, un amigo que no estaba en la fiesta de bodas me envió un mensaje, como habíamos planeado, para que me preparara y evitar sospechas si mi esposa o el padrino de honor comenzaban a enviar mensajes. Este amigo, aliado de mi esposa, estaba tan ansioso por provocar drama como ella y no le importó no ser padrino de honor. Tan pronto como mi papá tomó su posición, comenzó la marcha nupcial. Las puertas se abrieron y yo entré. Mi papá se sorprendió al verme. Intentó mirar detrás de mí, con desesperación, pero no podía ver la entrada del lugar desde donde estábamos, así que no tenía idea de lo que le había pasado a mi hermana. En ese momento, sonó su teléfono. Vi el identificador de llamadas, era ella. Me soltó el brazo con un, surgió algo, murmurado y se alejó a toda prisa. Gritos y confusión llenaron la sala. El amigo en el plan preguntó en voz alta qué había pasado. Yo, siguiendo el guión, dije entre lágrimas, que no eran del todo falsas, que mi papá me había dicho que no se suponía que fuera yo allí.
Mi esposa y yo habíamos acordado que si mi papá me abandonaba, yo debería decir eso para hacerlo quedar lo peor posible. Las lágrimas brotaban no solo de la actuación, sino de una herida genuina y profunda. El amigo luego preguntó en voz alta, para que todos los alrededores pudieran oír, ¿qué quiso decir con que no debería ser tú? Luego dijo, voy a ir a comprobar, y salió corriendo. Esto lo planeamos para que él pudiera crear más caos en la entrada y evitar que mi papá regresara a detener la ceremonia. Eventualmente, mi mamá también se fue, visiblemente alterada. En este punto, el papá de mi esposa corrió rápidamente y tomó mi brazo. Había sido advertido de que podría necesitar hacerlo. Su carrera desesperada hacia mí, con una mezcla de preocupación y determinación, logró arrancarme una sonrisa a pesar de todo. Caminé por el pasillo entre un mar de susurros y miradas de confusión, mientras la gente discutía acaloradamente lo que había sucedido. Algunos invitados se fueron a investigar también. Cuando llegué al altar con mi esposa, todo estaba bien. Ella me consoló bromeando que mi cara triste era tan real que merecía un Oscar, y me aseguró que ella se encargaría de mis padres por lo que hicieron. Nos casamos sin más problemas. Mis padres no regresaron. Noté que mucha gente se iba y regresaba durante la fiesta, con caras de haber presenciado algo increíble, pero nadie se atrevió a decirme lo que estaba sucediendo. Alguien le susurró al oído a mi esposa y ella salió un momento. Regresó más tarde con una expresión de furia tunderosa, pero se acercó a mí y me susurró que necesitaba ir a esconderme antes de romper su personaje y empezar a reír a carcajadas. Funcionó. Aquí está el resumen que obtuve después, de amigos, familia, el guardia de seguridad y mi esposa. Mi hermana llegó, efectivamente, en un vestido de novia blanco y vaporoso. El guardia de seguridad, impertérrito, se negó a dejarla entrar tal como habíamos acordado. Le dijo, con una calma profesional, que debía estar en el lugar equivocado porque ya hay una novia dentro. Sí, le dimos una propina muy generosa. Mi papá intentó amenazarlo con llamar a la policía, alegando que nunca lo había visto y que, por lo tanto, no podía estar trabajando allí. El guardia, sin inmutarse, accedió a llamar a la policía, diciendo que había sido contratado por los novios y solo estaba haciendo su trabajo. Mi papá, dándose cuenta de que para entonces sería demasiado tarde, intentó exigir a gritos que dejara pasar a mi hermana. En ese momento, nuestro amigo llegó a la entrada, comenzó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué demonios estaba pasando, básicamente ganando tiempo y atrayendo más atención. Mi mamá pronto llegó, seguida por otros invitados curiosos. Para entonces, el plan de la boda alterna estaba completamente arruinado. Todo lo que mis padres podían hacer ahora era control de daños, pero era inútil. Todos los que se enteraron estaban horrorizados de que intentaran hacer algo tan mezquino y ridículo. La gente comenzó a gritarles y regañarlos. Los tres, por supuesto, intentaron defenderse diciendo que no era un secreto, y culparon a mi esposa. Cuando la llamaron, mi esposa puso su mejor cara de confusión absoluta y negó todo. Citándola textualmente, Gaslight, Gatekeeper, Hill Boslow, negó rotundamente haber aceptado alguna vez un plan tan ridículo y jodido. Cuando insistieron en que lo había hecho, exigió pruebas, y, por supuesto, no pudieron proporcionar ni una sola. Todos los intercambios de mensajes de texto que podían mostrar eran sobre decisiones normales de la boda. Mi hermana estaba histérica, gritando, llorando y, según múltiples testigos, se sentó en el suelo del estacionamiento pateando las piernas como una niña de 5 años en plena rabieta. Mi papá parecía querer golpear a mi esposa, pero el guardia de seguridad y otros invitados varones lo sujetaron. Naturalmente, alegaron que no tenían pruebas porque mi esposa les había dicho que no enviaran mensajes de texto. Mi esposa se rió sarcásticamente y dijo, vaya, qué conveniente, Luego repitió por qué demonios aceptaría algo tan jodido. Los criticó por ser unos padres terribles, y dijo que no iba a permitir que sus planes y mentiras estúpidas arruinaran nuestra boda. Luego dio media vuelta y regresó conmigo. Nadie, absolutamente nadie, les creyó. El lugar tenía cámaras de seguridad, pero no nos mostraron la grabación ya que era solo para motivos de seguridad interna. Sin embargo, algunos invitados filmaron partes del altercado con sus teléfonos. Ver a mis padres y a mi hermana ser destrozados verbalmente por todos los que salieron a presenciar el drama fue simplemente delicioso. Después de años de ser acusado falsamente y no ser creído, verlos probar su propia medicina fue uno de los mejores regalos de bodas que pude haber recibido. Mi madre lloraba a lágrima viva, mi papá seguía cambiando de color, de un púrpura furioso a un blanco pálido, y mi hermana seguía en el suelo, negándose a aceptar la realidad. Siguieron insistiendo en que mi esposa estaba de acuerdo, pero la gente no cesaba de preguntar por qué ella aceptaría, porque no hay pruebas, y porque querrían que tu hermana hiciera esto en tu boda. No tenían buenas respuestas, solo balbuceos y excusas incoherentes.
Finalmente, se les dijo que se fueran y no tuvieron más remedio que hacerlo. Aparentemente, mi papá tuvo que arrastrar literalmente a mi hermana hasta el coche, ya que ella se negaba a levantarse del suelo. Como dije, nadie me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían ahorrarme el mal rato, y tal vez, por primera vez, porque era el novio y no solo un invitado más, sentí que todos hacían un esfuerzo extra para ser amables, positivos y celebrar con genuina alegría. Mi esposa dice que toda la comida y bebida caras que estaban consumiendo ciertamente ayudaron a levantar el ánimo. LOL. Nos divertimos muchísimo, fue una fiesta increíble. Mi esposa solo mantuvo la cara de enojo forzada por un corto tiempo antes de volver a sonreír abiertamente. Después de eso, fuimos al hotel a dormir un poco antes de partir hacia nuestra luna de miel en Europa. Hablando de eso, mis padres habían intentado pagar nuestros billetes de avión, pero pensamos que era demasiado arriesgado ya que podían intentar cancelarlos o algo así que nos negamos amablemente. Desde entonces, los tres han intentado contactarme incansablemente. Rechacé todas las llamadas porque mi esposa insistió en mantener un rastro escrito, una jugada maestra porque mi hermana finalmente me envió un mensaje de texto. No repetiré todo el diatriba ya que era un desvarío incoherente y lleno de rabia, pero la parte importante fue que me culpó a mí por su humillación. Llamó a mi esposa una serpiente de dos caras, que los había engañado durante meses. Ella quiere imprimir eso y enmarcarlo en nuestra pared, lol, y esperaba, pero también estaba segura de que mi esposa me engañaría. Incluso llegó a sugerir, en su delirio, que ella me estaba siendo infiel conmigo. Mi esposa tomó mi teléfono, hizo capturas de pantalla del registro de llamadas perdidas, los mensajes de mentes de mi hermana y algunos mensajes de mis padres exigiendo que contestara, y lo envió todo al chat grupal de nuestra familia extendida. También envió capturas de pantalla de los mensajes que le enviaron a ella, llenos de insultos e incluso amenazas veladas, pero mantuvo su postura de, están delirando, nunca acepté nada, e incluso amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en el chat grupal rogando a mi familia por ayuda, diciendo que ahora estábamos siendo acosados constantemente por ellos. Le suplicó que hicieran algo para detener a mis padres y a mi hermana de arruinar nuestra luna de miel, después de que no lograron arruinar nuestra boda. Terminó con una solicitud de que, por favor, no compartieran nuestras ubicaciones para evitar que mis padres enviaran a mi hermana, y luego alegaran que, de alguna manera, ella había aceptado fingir dormir conmigo en nuestra suite de luna de miel, lol. Mi familia le aseguró de inmediato que se encargarían de ello, y desde entonces hemos tenido una paz gloriosa y bien merecida. Mi esposa está un poco decepcionada de que mi hermana no intentara colarse de otra forma para que ella pudiera destrozarla verbalmente de nuevo. Ya veremos si esta paz dura. En conjunto, aunque hubiera preferido 1000 veces tener una familia normal y amorosa en mi boda, al menos, por una vez en mi vida, no solo fracasaron en arruinar algo profundamente significativo para mí, sino que me vengué de ellos con creces, y lo hicimos con estilo. Información adicional, ¿sé por qué me tratan así? Me han hecho esta pregunta mucho, así que asumo que todos se la estarán haciendo. Lo he meditado toda mi vida y todavía no tengo una respuesta concreta. Intenté preguntar cuando era joven, pero siempre negaban cualquier diferencia y me regañaban por ser malagradecido y mimado, así que dejé de intentarlo. He considerado muchas posibilidades, pero, basándome en mis observaciones, creo que se reduce a esto: yo no fui planeado. Sé que tardaron un tiempo en concebir a mi hermana, así que ella no solo fue deseada, sino que fue como una niña milagro, después de tanto esperar. Sin embargo, dada nuestra pequeña diferencia de edad, creo que no esperaban tener otro hijo tan pronto o tan fácilmente, y no usaron protección adecuada después del nacimiento de mi hermana. Tal vez ni siquiera se dieron cuenta del embarazo de mi mamá hasta que fue demasiado tarde para considerar otras opciones, así que se encontraron con un bebé no planeado mientras aún lidiaban con un recién nacido. Además, nunca han tenido una buena posición económica, así que el gasto extra probablemente no ayudó, y canalizaron su resentimiento hacia mí. Pero, de nuevo, esto es solo una conjetura mía. Al final del día, he aceptado que la razón realmente no importa. Lo que me hicieron estuvo mal, fue injustificado, sin importar cuál fuera el origen de su comportamiento. ¿Realmente pensaron que esto funcionaría? Mi esposa y tenemos una teoría: creemos que nunca tuvieron la intención real de llevar a cabo este disparate. Nuestra hipótesis es que mi hermana hizo una rabieta monumental porque yo me casaba primero, mientras que ella apenas tiene citas esporádicas, y ellos le hicieron a mi esposa esa propuesta extravagante para quedar bien con ella. No querían pagar ni un centavo de mi boda y no creyeron que aceptaríamos semejante locura, o que incluso se vería bien para ellos sugerirlo. Al proponerlo y ser rechazados, como anticipaban, podrían parecer los buenos ante mi hermana. Lo intentamos, cariño, mientras tenían la excusa perfecta para no darme nada.
Pero luego, mi esposa, la maestra del engaño, aceptó su propuesta ridícula, y ellos no pudieron retroceder sin arriesgarse a que la ira de mi hermana se volviera contra ellos. Quedaron atrapados en su propia telaraña de mentiras y favoritismo, y pagaron el precio literal y figurado por ello.